versículo 27 del capítulo 3 al 31. Romanos 3, 27 al 31. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque Dios es uno, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley. Pueden tomar asiento. Disculpen, hace un poco de calor. Bueno, para aquellos que quizás nos visitan por primera vez, estamos ya hace más o menos unos 4 meses desarrollando la carta de Romanos. Entendemos que Dios nos llama a predicar todo el consejo de Él, de Dios, todas las escrituras, y por eso hemos estado predicando la carta a los Romanos del capítulo 1 y venimos viendo, estudiando, analizando un montón de doctrina, teología sumamente importante para nuestro entendimiento de quiénes somos, quién es Dios y de nuestra situación delante de Dios. Como un breve resumen, el capítulo 1 presenta el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Que es una persona, es Cristo. Cristo es el Evangelio. Y después Pablo expresa, inspirado por el Espíritu Santo, que la justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio y que el justo por la fe vivirá. El problema es que si uno lee esa expresión, la pregunta es, ¿quién es el justo? ¿Quién es justo? Gracias. Y ahí Pablo, a partir del versículo 18 del capítulo 1, empieza toda una exposición abarcando a toda la raza humana, diciendo de que todo hombre está bajo la ira de Dios, por naturaleza. Empieza describiendo al gentil. El gentil, una persona que nada tenía que ver con el pueblo de Israel, probablemente en aquella época relacionado griego, podríamos decir, y muestra la vida completamente alejada de Dios y de la gloria de Dios, depravada, entregado a deseos pasionales del cuerpo y a una mente reprobada que solo piensa el mal constantemente. Pero luego que pareciera que solamente el mensaje está yendo hacia los gentiles, Pablo tuerce la aguja y apunta también a los judíos, que se creían los mejores, intachables, moralmente perfectos. Podemos verlo en los cruces que tuvo Jesús con los fariseos. Y Pablo los acusa de que ellos están en un camino muy parecido, igual, al del gentil.
Y termina toda esta explicación de la situación del ser humano haciendo quizás una cita que muchos ya no la sabemos de memoria. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún se han desviado, todos se han hecho inútiles. Pablo ahí, citando un salmo, revela la condición del ser humano. Todo, no hay uno. No importa si sos gentil, no importa si sos judío, no importa dónde hayas nacido, tu situación es la misma. No sos justo. Entonces, ¿cómo puede ser que el justo por la fe vivirá si no hay justo? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué esperanza hay si estoy bajo la ira de Dios? ¿Dónde puedo llegar a ser justo? Y ahí es donde Pablo, quizás cuando los corazones de estos hombres ya estaban perturbados por el mensaje, presenta la buena noticia. Que Cristo es el justo. Y que por medio de la fe, todo aquel que cree en Él es justificado. Y que la ley, esa ley entregada en el Sinaí, es lo que manifiesta el pecado del hombre. El hombre, cuando se enfrenta delante de la ley, le muestra que no puede cumplirla perfectamente y que por lo tanto no puede tener una relación con Dios. Dios pide obediencia perfecta, pero nosotros no podemos obedecer para nada perfectamente la ley. Y ahí es donde nuevamente entra Cristo, quien Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y eso es lo que Pablo ha venido desarrollando en todos estos 3 capítulos y versículos que hemos estado viendo. Y hoy digamos que vamos a ver, son pocos versículos, pero son, digamos que 3 conclusiones concretas, pero que eliminan cualquier tipo de duda que se haya podido sembrar a lo largo de todo el argumento que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue desarrollando en estos capítulos. Pero como hago a veces, me gustaría que hagamos algunas preguntas para que podamos reflexionar a medida que vamos avanzando en los versículos y podamos hacer un examen de nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. La primera pregunta es, ¿hay jactancia en nuestra vida respecto a la salvación? ¿Nos jactamos de ser salvos? ¿Nos vemos superiores con respecto al mundo perdido, por ejemplo? Y con respecto a hermanos que quizás aún no hayan conocido tan en profundidad las doctrinas de la gracia. Recordamos cada día la gran misericordia de Dios que nos salvó siendo pecadores y ajenos completamente a la vida de Israel. Estamos lejos del templo, lejos de toda la historia que se dio en Medio Oriente. Entendemos que la fe no anula la ley, sino que la confirma. ¿Estamos viviendo en obediencia a la ley moral por amor al nombre de Dios? Algunas preguntas que surgen de los textos que hemos leído. Y vamos a empezar desarrollando versículos 27 y 28. Entiendo que el texto claramente muestra 3 temas bien marcados. Versículos 27 y 28, digamos que es la conclusión de que la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, la conclusión, el cierre de la idea que desarrolló en los versículos anteriores. El segundo punto es
el Dios único y verdadero que salva judíos y gentiles. El Dios único y verdadero que salva judíos y gentiles. Y el tercer punto es: la ley es confirmada y vivida por medio de la fe. Esos serían los 3 puntos del sermón de esta mañana. Entonces, en los versículos inmediatamente anteriores hemos visto que, como dice el versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora, como Pablo ha hecho varias veces a lo largo del texto, los textos que hemos visto, surgen preguntas. Preguntas que quizás puedan surgir en la mente del lector. Preguntas que puedan surgir también simplemente como una pregunta retórica que se responde directamente por lo que él ya ha expresado. Y la primera pregunta que aparece en el versículo 27 es: ¿dónde pues está la jactancia? Jactarse es enorgullecerse, gloriarse. Y frente a todo lo que hemos visto, ¿acaso algún hombre podría o puede levantar la pera, el mentón, con orgullo y decir: yo me lo gané? ¿Acaso alguien puede tener la loca idea de pensar de que él es perfectamente bueno para haberse ganado esto? Porque si no, ahí sí podría haber jactancia. Si no, ahí sí el hombre podría decir: y sí, yo me glorío en mí mismo, porque yo me lo gané. Yo me esforcé, yo me dediqué, yo puse todo mi empeño para cumplir la ley y la cumplí perfectamente. Entonces me puedo gloriar. Puedo tener jactancia, está permitido. Pero Pablo dice: no. La jactancia está completamente excluida. No puede haber ni un ápice de jactancia, nada, ni una gotita. Porque no hay ni una gotita que dependa de nosotros. Imaginemos un hombre, podría ser yo perfectamente, completamente indigente, ¿sí? No tiene nada. Está en bancarrota totalmente, no tiene un lugar donde dormir, no tiene un techo, no tiene ropa, no tiene comida. Vive deambulando por la calle. Y un día viene un hombre, el hombre más rico de todo el planeta Tierra, y le da el título de propiedad de una casa en el Dalbian, vamos a hacerlo contextual, y 10.000 millones de dólares. El hombre alegre se va a su casa, su nueva casa, la abre y es una mansión, la mejor mansión de toda Mendoza. Pero de repente el hombre agarra y dice: ¡ja! ¡Qué caserón que tengo! ¡Ja! ¡Qué bien que estoy, eh! Y sale y va a la misma calle donde estaban todos los compañeros de él que estaban en la misma situación. Los amigos que compartían quizás el poco caldito que tenían en la noche, o tenían un par de buzos que se iban intercambiando, y agarra y les muestra: ¿qué les parece? Mirá la foto de la casa que tengo. Está buena, ¿no? ¿Viste, no? Me la gané. Es imposible jactarse de algo que yo no me esforcé para conseguirlo. ¿Cómo me voy a jactar de una casa en este mundo imaginario que hemos armado, que yo no hice nada para conseguirla, sino que vino alguien y me la entregó? Lo único que tuve que poner es la firma. Nada más.
Y lamentablemente así es el hombre con la salvación. Caemos en esa necedad de jactarnos de algo que no es nuestro, que no ha sido en nada ganado por nosotros. Y ese orgullo, quizás entendemos y decimos, sí, sé que no es por mis obras que me lo gané, sé que no he hecho nada por conseguirlo, pero pasamos a tener una actitud frente a la posición que tenemos de jactancia. Y ahí es donde miramos al mundo con desprecio, miramos al incrédulo con asco, e incluso decimos, pobre miserable. Como si nosotros no hubiésemos estado ahí también. Incluso miramos a las personas quizás que están metidas en una secta. Es muy triste. Pero decimos, yo no soy como los testigos de Jehová. ¿Cómo van a creer esas locuras? Yo sé la verdad. O el mormón que tiene un menjunje en su cabeza de cosas. Decimos estos que andan. Entonces empezamos en un orgullo de esta salvación que tenemos por gracia gratuitamente, a jactarnos de esta posición que tenemos y caemos en lo mismo que caían los judíos. El judío decía, yo soy descendiente de Abraham, me corre en la sangre. ¿Quién es este gentil? En los tiempos de Jesús vemos cómo trataban a los samaritanos. Un desprecio, un aborrecimiento hacia las personas que no eran del pueblo. ¿Y todo por qué? Porque se creían superiores. Por algo que no había sido por ellos. ¿Acaso Israel hizo algo? Si eran esclavos en Egipto. ¿Acaso Abraham hizo algo si era un pagano? Nada. Es Dios obrando gratuitamente por su gracia en la vida de todo ser humano que Él salva. Y esta verdad que vemos acá expresada en Romanos de que la jactancia es completamente excluida, Efesios 2, 8 al 9, otro texto que seguramente conocemos casi de memoria, dice algo muy similar. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La gracia no es nuestra, la fe no es nuestra. Nada de lo que hemos recibido es nuestro, sale de nosotros. Pues es don de Dios, un regalo inmerecido. No por obras, para que nadie se gloríe, se jacte. O 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y a veces uno lee esa segunda pregunta y es un poco extraña, pero es, no lo hubieras recibido como un regalo, como algo gratuito. Entonces dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido gratuitamente? Como si te lo hubieses ganado. Y le está hablando a creyentes. Le está hablando a creyentes. Porque lamentablemente a veces nuestra respuesta frente a la salvación que Dios nos da es jactarnos en algo que no debemos jactarnos. Y nuevamente intercambiamos el orden de las cosas y nos ponemos a nosotros como el centro de toda la cuestión. Aunque sepamos que no es por obras, aunque sepamos que no hacemos nada para ganarnos la salvación, nos ponemos de vuelta en el medio. Cuidado entonces de no caer en eso. Cuidemos nuestros corazones de no caer en esa vana jactancia por todo lo que no hemos ganado, sino que lo hemos recibido de gracia.
Pero va más allá Pablo y dice, ok, la jactancia es excluida, pero ¿qué es lo que excluye a la jactancia? ¿Qué es lo que excluye a que el hombre se pueda gloriar en las obras? ¿Qué es lo que hace que la justificación no sea por obras? ¿Es acaso la ley? ¿Cuál es la ley que regula esto? ¿Qué norma enseña que las obras no sirven para nada? Y dice Pablo, sino por la ley de la fe. Y ahora, vamos a empezar y decimos, la ley de la fe es la única vez que aparece esta expresión ley de la fe. No es que haya una ley especial, diferente, sino que es lo que la fe revela como norma respecto a cómo es la salvación. Como hemos estado aprendiendo, la fe nos muestra que la salvación no se gana por hacer cosas, no se gana por obedecer la ley, sino que la fe, la norma de la fe, es que la salvación es gratuita, dada por gracia, en la justificación que Dios hace en el ser humano por medio de la fe, como un don inmerecido. Esa es la ley de la fe. No hay nada que podamos poner de nuestra parte, no hay nada que podamos hacer, sino que es la fe, esa confianza en Cristo, esa confianza en que Cristo vino a este mundo como ser humano, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Vivió perfectamente a lo largo de toda su vida, cumpliendo cada punto de la ley mosaica. Y como un malhechor fue tratado, llevado a la cruz. Y allí fue clavado. Pero no solamente fue el castigo físico, que fue terrible, sino más aún fue que el Padre en la cruz le dio la espalda para cargar sobre él la ira que era por cada uno de los escogidos. Y todos aquellos que creen en él, en que en ese momento Dios Padre derramó su ira y Cristo pagó los pecados en la cruz, todo aquel que cree que Cristo hizo eso y se arrepiente delante de Dios de cada una de las cosas que ha hecho mal delante de su santidad, será salvo, será justificado. Y esa justicia de Cristo, demostrada en su vida y confirmada en la resurrección de entre los muertos, es aplicada sobre todo aquel que cree en Él. Esa es la ley de la fe. Solo hay una fe, y es creer que Cristo es el justo. Sigue diciendo el versículo 28. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Claro, conciso. No hay más vuelta que darles. Ya Pablo desarrolló todo lo que tenía que desarrollar. La situación del hombre. Por eso dice, así concluimos que el hombre. ¿Qué hombre? ¿Un hombre? ¿Dos hombres? ¿Un pueblo? ¿Una nación? No. El hombre acá es todo ser humano, nacido bajo el sol. Todo ser humano, hombre y mujer. Necesita ser justificado por la fe. Entonces, frente a esta declaración tan preciosa, que nos debería dar paz, nos debería dar anhelo, consuelo, esperanza, entendiendo que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, dependemos de nosotros mismos para esto, dependemos de nada de lo que podamos hacer.
Porque si dependiera de algo no estaríamos acá. Porque si ahora que estamos en la fe dependiera de nosotros mismos, tampoco estaríamos acá. Sino que todo ser humano es considerado justo y justificado solamente por Cristo. Y eso debería llevarnos aún más a gloriarnos en Cristo, como cantábamos. Primera de Corintios 1, 26 al 31 dice algo muy parecido a lo que estamos contrastando acá en estos textos. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros éramos hombres y mujeres, lo necio, lo despreciado, lo vil de este mundo, lo rechazado. No éramos nobles, ricos. Puede haber algún millonario, es evidente, pero la expresión está en otro lado, que no había nada en el ser humano, por lo cual Dios lo pueda elegir, algo que vea en el ser humano y diga, este me cae bien. Sino que Dios ha escogido lo que era lo más miserable. Y todo eso para que nadie se jacte delante de Él. Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce nuestro orgullo. Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, esta mañana, al volver a recordar lo que ya hemos venido viendo en esta conclusión de que hemos sido justificados por la fe, sin nada que podamos hacer, que nuestra única gloria sea Cristo. Que nuestro único motivo de jactancia, podríamos decir, de orgullo, es Cristo. Que lo miremos a Él y digamos, oh Señor, yo que era despreciable, yo que era necio, yo que no era nada, que iba directo al infierno, tú me has salvado por tu pura gracia. Gracias, Cristo. Porque es por ti, por tu obra, que hoy soy salvo. Señor, ayúdame a que mi orgullo no me nuble y que pueda en amor predicar estas buenas noticias de salvación a los que están perdidos. Que pueda predicar estas buenas noticias a los que están confundidos. Y si esta mañana has llegado aquí y no conoces a Cristo, debes entender que, como ya hemos estado hablando, nada de lo que puedas hacer, como lamentablemente este mundo cree y son ideas satánicas, diabólicas, nada de lo que puedas hacer, no porque seas bueno, no porque seas justo, no porque hayas dado todos tus bienes a la caridad, te ganarás el cielo. Sino que todas esas obras te van a llevar a otro lugar completamente diferente al cielo. La condenación eterna. El infierno. Porque nuestras obras delante de Dios, como no le dan gloria a Él por naturaleza, son motivo de juicio y de castigo. Porque están embadurnadas, llenas, cubiertas de nuestro pecado. Pero gloria a Él, a Dios, que ha enviado a su Hijo. Y esta mañana el llamado es, no mires tus obras como algo a lo que puedas aferrarte para la salvación,
sino que entiende que tus obras están cubiertas de pecado. Y ve a aquel que tiene obras santas y perfectas, el único justo, el que vivió de forma obediente plenamente, y que en esa cruz pagó siendo el justo por los injustos, para que en tus pecados, si crees en Él, te arrepientas de tus pecados y sean perdonados en la cruz. Ve a Cristo, ve a Cristo. Él es la única entrada, Él es la puerta, Él es el camino estrecho, Él es la luz. Y el Padre arrastra a todo aquel que Él quiere a los pies de Cristo, para que crean y se arrepientan de sus pecados. Continuemos al punto número 2, el único Dios y verdadero que salva judíos y gentiles. Versículos 29 al 30. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y Pablo dice, sí, también de los gentiles. Ahora, y acá podríamos decir que se nos revela el mensaje de la ley de la fe, y ahora se nos revelan los receptores de este mensaje, de estas buenas nuevas. Y nuevamente pongámonos un poco quizás, pongámonos nuevamente en la cabeza del lector, un griego, una persona totalmente ajena a Israel, a las costumbres de Israel, el templo y todos los sacrificios. Y es más, metida en quizás una ciudad, como era Corinto, por ejemplo, completamente idólatra, con prácticas aberrantes de dioses falsos, evidentemente. Y en su cabeza, si no estuvo muy atento a lo que leyó en el capítulo 1, llega acá y dice, oh Señor, pero ¿es esto para mí? Sí, ya entendí que soy una miseria, ya entendí que mi vida es depravada. Quizás era un hombre que había participado también en todas esas cosas horrendas que hacían en los templos. Tenía la mente atestada de un montón de cosas depravadas. Y ve esto y dice, sí, soy yo. Me estás describiendo. Soy una miseria. ¿Es acaso este mensaje para mí también? ¿Es acaso esta justificación por la fe, esta gracia de la salvación y la redención también para mí que no soy de Israel? Y Pablo dice, sí. Pero esto no es nuevo, esto no es un mensaje nuevo que Pablo está dando, no es algo novedoso. Es algo que fue así desde que Dios salvó a Adán y Eva. Pensemos un poco, vayamos en retrospectiva. Antes de Abraham, ¿había un pueblo nacional escogido? No. Dios tenía hijos en la tierra y tenía comunión con sus hijos. Por eso nos menciona varios hombres a lo largo, hasta el capítulo 12, o un poquito antes, de hombres que caminaron con Dios. O sea que ahí la salvación era universal. Con universal me refiero a que no era específica de una nación, sino que el mensaje de salvación era a todos los seres humanos que había sobre la tierra. Luego Dios, después de lo que pasa con Babel, va y busca a Abraham, un pagano. Tenía dioses falsos. Dios se le presenta, Dios lo llama, Dios lo escoge, hace un pacto con Abraham. Y en el pacto con Abraham dice, en ti, en tu simiente serán benditas una nación. No, todas las naciones de la tierra. Sí, haré una nación, pero en tu simiente serán benditas todas. Pasa el tiempo. Dios ya tiene, ya
rescató a Israel de Egipto, ya le dio la ley, y en la ley Dios presenta que Israel cómo debía tratar Israel al extranjero. O sea que el extranjero, aquel que no era del pueblo de Israel, podía ser parte del Israel. Si creía y como marca de creer se circuncidaba. O sea que los gentiles no estaban excluidos, sino que podían ser incluidos. Israel debía ser luz a las naciones, viviendo como Dios los llamaba a vivir. Después tenemos ejemplos que quizás todos tenemos en la mente. Rahab era una prostituta, gentil, y fue salva. Ruth era gentil, moabita, y fue salva. Naamán fue salvo. Nínive fue salvo. Nabucodonosor, cuando vuelve en la lucidez, exalta a Dios y quizás haya sido salvo. Y así debe haber un montón de ejemplos que no están puestos en la Biblia de extranjeros que entendían y creían en la salvación que Dios daba, en esa esperanza del Mesías prometido que iba a venir a pagar perfectamente los pecados de todos aquellos que creían. Los gentiles nunca estuvieron excluidos, sino que siempre fueron parte del plan de Dios. Y Pablo está rectificando esto. Y un judío quizás diga, pará. Pero es así. Es más, el centurión con el cual se enfrenta cara a cara a Cristo, dice que no encontró fe como la de un pagano, como la de un gentil. En todo Capernaum, en todo Judea, estaba en medio del pueblo y el pueblo no creía que él era el Mesías, pero un centurión que creía en Dios mostró la fe que Dios le había dado, contrario a todos los que estaban alrededor que no creían. ¿Y que Jesús le dijo, no, andate, sos un gentil? No, sino que le dijo, no he hallado fe como esto. Entonces vemos que la obra de salvación siempre ha sido para todo ser humano que conoce y entiende que es pecador y que necesita la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y así también es en el Nuevo Testamento. Y así también ha llegado a nosotros. ¿Qué somos nosotros sino que somos gentiles? Quizás algunos digan, bueno, sí, quizás yo tengo parentesco judío. Puede ser. Pero la mayoría de los que estamos acá no tenemos nada que ver con Israel. Y ahí también la maravillosa gracia de Dios en cómo Él ha guiado los tiempos para que gentiles a miles de kilómetros estemos reunidos para alabar y exaltar su nombre, por la misma justicia del Hijo. Por eso Pablo sigue diciendo, porque Dios es uno. Y esto también es una expresión conocida, el Shema, que le dicen los judíos. Oye Jehová, oye Israel. Lo tengo acá escrito, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta verdad que está presentando Pablo acá, está mostrando que no es que haya un Dios diferente para los gentiles, sino que es el mismo Dios que ha creado judíos y gentiles. Los ha creado a ambos a imagen y semejanza de Él. El pecado trastornó eso. Y es el mismo y el único Dios del universo que tiene una misma forma de salvar tanto a judíos como a gentiles. Por eso dice, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y no es casualidad que acá use circuncisión e incircuncisión, porque si vemos lo que Pablo viene diciendo, vemos que los judíos estaban confiados en que ellos tenían la marca
en su cuerpo de que eran parte del pacto. Y le dice, está bien que tengas la circuncisión, pero tu justificación es igualmente por la fe de aquel que es incircunciso. Y eso es una declaración muy potente, muy potente, porque nuevamente quita del medio a todo lo que el hombre pueda llevarse a enorgullecer, jactarse y cualquier otra cosa de la que pueda nuestra cabeza gloriarse. Y creo que estos versículos, cuando los leía, a mí me llevaban a engrandecer la gracia de Dios. Y creo que si ponemos a pensar cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos que todo lo que ocurrió ahí pasó en un entorno muy reducido del tiempo y del espacio, y que nosotros, años después, generaciones después, a un montón de kilómetros después, podamos ser bendecidos como cumplimiento de la promesa de Abraham, porque Dios cumple sus promesas en Cristo, para mí es motivo de gloria. De darle la gloria a Dios. Decir, oh Señor, algo que quizás era impensable en una mente humana, y lo era para Abraham en parte. Decir, ¿cómo yo puedo ser siendo viejo? Sin embargo creyó, le fue contado por justicia, y estamos acá. Creo que esto deberíamos llevarnos a una comprensión de maravillarnos de esta verdad de que Dios ha salvado lo que no merecía ser salvado. Que el Dios santo, justo, autosuficiente, sin necesidad de nada ni de nadie, eterno, soberano, todopoderoso, eligió o decidió elegir y salvar a personas de todo el mundo para gloria del Hijo. Y nosotros somos parte de eso, gentiles, salvados por su gracia, para darle gloria al Hijo. Entonces, que en nuestras vidas nuevamente sea Cristo el que sea glorificado. Que si algo tenemos, si tenemos esta salvación que Dios nos ha regalado, que podamos eh, con una conciencia y un entendimiento claro de lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo, darle gloria a Dios, expresar, manifestar al mundo perdido la gloria de Cristo y predicarles a todos aquellos que quizás Dios ha escogido, que están entre nosotros, en esta nación, en esta provincia, cumpliendo así como debemos el mandato de predicar a todas las naciones. Y el último versículo, versículo 31, hace otra pregunta que puede surgir también en la mente de aquel que escucha, y es, bueno, pero si entonces es la ley de la fe la que nos salva, ¿no? ¿En qué queda la ley? La ley mosaica. ¿Se invalida? ¿Deja de tener importancia? Y Pablo responde, como ha respondido varias veces ya, de ninguna manera. Y hay un poco de todo esto, de lo que significa esto de establecer la ley o de que la ley no es inválida, no es invalidada. Primeramente porque por la fe, por los ojos de la fe, por el entendimiento que Dios nos da al creer, es que entendemos que Cristo es el perfecto cumplimiento de la ley. La ley era como una ciudad oscura.
y que pasaban algunas cosas y se veían las siluetas. Silueta, silueta, se veía la silueta de los edificios. O sea, vos podés distinguir más o menos lo que está pasando. Es una ciudad. Hay edificios, hay personitas caminando, pero no sabes ni cómo es el edificio, ni cómo son las personas. Nada. Y Cristo cuando viene, es como que agarra el foco inmenso, y alumbra todo eso. Dice, oh, ok, ahora tiene sentido. Ya sé quién era, ya sé por qué era esto, entiendo por qué había sido lo otro. Porque Cristo es la luz que muestra que toda la sombra apuntaba a Él. Entonces Cristo no invalida la ley, Cristo la cumple. Cristo es el cumplimiento de las promesas, Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios instituyó. Cristo es el Cordero perfecto que paga el pecado una sola vez y para siempre, no como los corderos del Antiguo Testamento que debían ser sacrificados una y otra y otra y otra. Él es. También la ley nos muestra, como ya hemos visto, que somos pecadores. La ley nos muestra que ningún ser humano será justificado delante de Él. Como dice Romanos 3, 19 al 22, que lo leímos el domingo pasado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿invalidamos la ley? No. Al contrario, la ley nos muestra quiénes somos. Y también la ley nos apunta a Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Quién es Cristo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, no es invalidada la ley, sino que por la fe decimos, ciertamente lo que decía la ley es verdad. Ciertamente lo que decía la ley se cumple en Cristo. Pero además, por la fe, por esta salvación que Dios nos ha dado, es que ahora podemos vivir la ley. Vivir la ley. Y acá tenemos que hacer una distinción, porque doctrinalmente o teológicamente se distinguen tres tipos de leyes dadas en el Antiguo Testamento. Está la ley ceremonial, que era la del templo, cómo debían ser hechas todas las cosas, respecto a, más que nada, la adoración del templo. Después la ley civil. Recuerden que Israel era una nación. Una nación necesita leyes para que la nación sepa cómo debe manejarse en un montón de situaciones y cómo deben ser condenadas las acciones de los seres humanos. Así como en Argentina tenemos la ley también. Y después estaba la ley moral. Los 10 mandamientos, el decálogo, ahí está. Esas son las tres leyes que a grandes rasgos distinguimos en el Antiguo Testamento. Y cuando decimos que por la fe nosotros vivimos la ley, sacamos la ley ceremonial y sacamos la ley civil. ¿Sí? Nosotros no tenemos que ir más a poner un corderito arriba de un altar y sacrificarlo porque Cristo ya cumplió la ley ceremonial. La ley civil tampoco tiene vigencia porque Dios ya no trata con una nación particular como era con Israel, sino que ahora la iglesia, Dios le ha dado ordenanzas de cómo debemos vivir en la iglesia. Tenemos ordenanzas. Debemos vivir como el pueblo de Dios, con lo que Dios nos ha mandado como pueblo. Cómo debe ser adorado, cómo debe ser el culto. Todo eso está instruido en el Nuevo Testamento. Pero la ley civil, como era para Israel, ya no va más. No quiere decir que cuando leemos la ley ceremonial y la ley civil, decimos, no, esto ya no es para mí, sino que hay principios, hay revelación del carácter de Dios y principios para nuestra vida práctica que podemos seguir aprendiendo de la ley ceremonial y civil. Pero hay una ley que es eterna, que es vigente y que no ha sido abolida, porque es la ley que es el reflejo del carácter santo de Dios. Y esa es la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Acaso Adán y Eva no debían amar a Dios y amarse entre ellos? Sí.
¿Acaso Israel, o antes de Israel, antes de que Dios diera las tablas, no debía el hombre amar a Dios y amar al prójimo? Sí. Y con Cristo, ¿no dijo Cristo en Mateo 5, 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ni hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y evidentemente nuestra justicia es en Cristo y ahora podemos vivir porque tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, que ha transformado nuestro ser para obedecer la ley. Cuando decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, anda a la ley. ¿No es acaso Dios el que debemos darle gloria, el único Dios verdadero, que no debemos tener otro Dios delante de Él? ¿De dónde sacamos todo eso? De la ley. Lamentablemente en estos tiempos del evangelismo liviano, mencionás la palabra ley y te decís, estamos bajo la gracia. ¿Pero acaso no decís que debemos seguir a Cristo, imitarlo? Sí, pero Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. ¿Pero por qué Pablo dice que no estamos bajo la ley? Pablo dice que no estamos bajo la ley porque por la ley nadie puede alcanzar salvación. Es eso lo que Pablo dice. Pero Pablo también, en Romanos 13, 8 al 10, ya vamos a llegar, quizá el año que viene, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Epa. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Acaso los creyentes no somos llamados a vivir en el amor? ¿Tenés dudas? Ve a 1 de Juan, léelo de cabeza a pies. El que ama a Dios, ama al prójimo, la ley. Por la fe podemos vivir obedeciendo a lo que Dios nos manda. Podemos vivir conforme a lo que Dios ha instruido en los 10 mandamientos. Esa es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. De ahí se desprenden las buenas obras que el creyente ha sido predestinado en el cumplimiento de la ley. Hermanos, no miremos la ley como algo ajeno a nosotros, sino que entendamos que la ley es nuestra hoja de ruta. Entendamos que la ley es aquello en lo que ahora, con toda alegría y gozo, buscamos cumplir por amor al nombre de aquel que nos salvó. Y además sería incoherente que nosotros le digamos al hombre, mirá, la ley te muestra que sos pecador, pero después de que es salvado le digas, no hace falta la ley. ¿Y cómo sigo sabiendo que estoy pecando? ¿Y cómo sigo sabiendo en lo que debo mortificar mi pecado? ¿Y cómo sigo aprendiendo acerca de cómo debo adorar a Dios y cómo debo amar a mi prójimo? Si todas esas verdades se desprenden de la ley. Entonces, por la fe, no invalidamos la ley, sino que la ley es establecida, es cumplida, es confirmada por la fe. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Porque la ley nos muestra quiénes somos. Y porque en la fe vivimos la ley. Así que, para concluir, hermanos, nuevamente tengamos cuidado del orgullo y la jactancia que a veces brota de nuestros corazones, que miramos
con desprecio a los que no son de la salvación, pero todo lo contrario. Glorifiquemos a Cristo con aquellos que no lo conocen. Demos gloria como hermanos de la salvación que hemos recibido a Cristo. Y no nos jactemos en nada de todo lo que tenemos en la salvación, porque es todo por gracia, los dones, todo, todo. Recordemos siempre la infinita gracia de nuestro Dios, que siendo gentiles, la salvación llegó. Siempre fue, pero llegó hasta acá. Recordemos que Dios no debía por qué salvarnos, no tenía por qué, pero que Él en su finita misericordia y por amor a su nombre, eligió un pueblo para salvar, para la gloria del Hijo. Y recordemos que la fe nos lleva a la comprensión correcta de la ley, a vivir la ley, a obedecer la ley. Y debemos preguntarnos, ¿estamos examinando nuestros pasos a la luz de la ley? ¿Estamos examinando nuestras vidas a la luz de lo que Dios nos ha revelado? Si decimos que caminamos y pisamos donde Cristo pisó y Cristo cumplió la ley, ¿no deberíamos también nosotros anhelar obedecer a Dios cumpliendo la ley? Y así también, como dice en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Nosotros anhelar vivir en esa santidad. Hermanos, no podemos por nuestras fuerzas, dependemos totalmente del Espíritu Santo, dependemos totalmente de la obra de Cristo, y por eso cada día vayamos a Dios en arrepentimiento, examinando nuestros corazones delante de la palabra y pidiéndole a Dios que nos fortalezca cada día para hacer su voluntad, que es buena y perfecta. Oremos. Dios bendito, gracias por tu santa palabra, gracias Señor porque hemos